Que el Señor nos bendiga. Vamos a continuar con las series de devocionales del mes de la Biblia. Y en esta hora doy gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de poder llegar hasta este lugar, a estos medios, para poder también compartir, seguir compartiendo la palabra del Señor. En esta hora la palabra del Señor la encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de seguir, lo voy a invitar a que cerremos nuestros ojos para pedirle al Señor que Él nos dé la gracia, la bendición, para poder exhortar esta hermosa palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que usted nos permite, Señor amado, de estar reunidos para poder alabar y bendecir tu nombre, para poder meditar un momento en tu palabra, Señor. Danos la gracia, Señor, la virtud de lo alto, para poder, Señor amado, alimentarnos de esta palabra bendita. Padre, te pido tu bendición, la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Es una bendición de poder estar nuevamente en estos medios para poder hablar sobre el mensaje que el Señor nos tiene en esta hora. Entendiendo que la palabra de Dios es la vara que va a medir Cristo en los tiempos finales, en el día del juicio. Qué importante, mi hermano, entender que la palabra del Señor es viva, es eficaz. Esta palabra está viva, está activa, que penetra, ¿cierto?, hasta lo más profundo de la persona y discierne de lo natural y de lo espiritual. Por eso que la palabra del Señor, la que hemos leído, habla claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra que penetra, que pueda cambiar, que pueda transformar. Por eso que es importante, mi hermano, que la palabra del Señor sea, como dice el salmista, ¿cierto?, poder ser lumbrera en nuestro caminar, que podamos estudiarla, podamos exhortarla, podamos, ¿cierto?, buscar de la presencia del Señor. Por eso que en este capítulo vamos a ver, tiene por objetivo la palabra del Señor. Y encontramos a través de la palabra el alimento espiritual, que el Señor lo dijo. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué bendición! Es que nosotros hoy podamos estar recibiendo el mensaje, el pan diario, el pan celestial, el pan que sale, ¿cierto?, hecho, ¿cierto?, por misericordia para nosotros. Es importante entender, mi hermano, que la palabra del Señor no solamente es un libro cualquiera, sino que es palabra del Señor. A través de ella encontramos para poder edificarnos. Bien dice Colosenses 4:16, que cuando esta palabra, cierto, esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea en la iglesia de Laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Qué importante, mi hermano, es poder alimentarnos, es poder a través de la palabra del Señor encontramos muchas cosas. Produce la palabra del Señor esperanza para nosotros en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de estos tiempos finales que estamos viviendo. Encontramos una esperanza. Y Romanos capítulo 15, versículo 4, también nos habla y nos dice que por las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué bendición es poder entender que a través de la palabra del Señor tenemos esperanza nueva. El mundo vive sin esperanza, el hombre vive sin esperanza, pero a través de la palabra del Señor nos da una nueva esperanza, una esperanza de vida, una esperanza más allá de la muerte. Por eso que es importante, mi hermano, entender que la palabra del Señor no solamente la componen ciertos capítulos, ciertos libros, ¿cierto?, sino que es palabra del Señor, palabra viva, palabra eficaz, que penetra hasta lo más profundo. Y es por eso que es importante, mi hermano, entender de que Dios pone manifiesto, ¿cierto?, las motivaciones naturales y espirituales del corazón del creyente. Por eso que en esta hora, mi hermano, es importante
entender que la palabra del Señor también cuando necesitamos seguridad, necesitamos, ¿cierto?, entender que hay más allá de la vida, y el Señor nos sigue hablando en Juan capítulo 5, 39, en la cual dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué bendición, mi hermano, es poder saber que a través de la historia que el Señor nos dejó, a través de la Escritura, vamos a encontrar esta vida eterna, que no la podemos encontrar en ningún lado, sino que en la palabra del Señor. Hoy lamentablemente se ha dejado de lado el estudiar, el escudriñar, entendiendo que a través de poder escudriñar la palabra, de poder estudiar la palabra, vamos a encontrar esta bendición especial, esta bendición maravillosa que el Señor nos entrega en ella. Esto es como ríos de agua viva. Usted empieza a leer, empieza a estudiar, y usted no se cansa, no se va a cansar nunca, porque cada día el Señor y cada versículo es distinto y es una bendición para nosotros. Por eso es que es importante, mi hermano, mi hermana, es estudiar, poder entender que la palabra del Señor no es solamente un simple libro, sino que son palabra de Dios, que puede cautivar, transformar al hombre, a la mujer, de la condición en la cual él se encuentra. Por eso es que es importante, mi hermano, que en momentos de aflicción, en momentos de angustia, ¿a dónde vamos? A la palabra del Señor. Y ahí es cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos anima, y además alegra el corazón. ¡Qué bendición! Por eso que el salmista lo dice en el capítulo 19, versículo 8. Que los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y que alumbra, ¿cierto?, nuestras vidas. Es importante entender, mi hermano, que podamos nosotros entender que Dios alegra nuestra vida, nuestro corazón, en medio del proceso, en medio de la dificultad. El Señor nos habla y es cuando entra paz en nuestra vida. Por eso que entender, mi hermano, que lo que el Señor lo dejó para cumplirse. Por eso que la palabra del Señor dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Es importante, mi hermano, que la palabra del Señor, en el momento triste, el momento de aflicción, el momento de un proceso duro que podamos estar viviendo, también nos da esa consolación que muchas veces la buscamos, la deseamos por otro lado, pero no la encontramos, y el Señor, a través de su palabra, Él nos entrega esta consolación. Qué importante. Y por eso que dice el Salmo 119, 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicha me ha vivificado. Mi hermano, qué importante, qué maravilloso que cuando entendamos que la palabra del Señor nos da todo lo que necesitamos, y que fuera de ella, mi hermano, no vamos a encontrar nada mejor, sino que la palabra, que esta palabra es viva, que esta palabra es eficaz, que esta palabra transforma vida, que levanta vida, que restaura nuestras vidas. Y tenemos, mi hermano, mucho por qué estudiar, por poder conocer. La palabra del Señor también nos invita a confiar en Él, a que nuestra fe vaya en crecimiento. Por eso que es importante, mi hermano, mi hermana, y que usted y yo podamos entender, mi hermano, que la palabra del Señor no solamente son letras en conjunto, sino que es una palabra que puede transformar, que puede llegar al corazón del más necesitado. Por eso, como leíamos anteriormente, a través de la palabra del Señor conocemos a Jesús, conocemos al Señor. Y si usted y yo no escudriñamos, no conocemos la historia, no conocemos la Escritura, ¿vamos a conocer realmente al Señor? Mi hermano, qué importante entender que en medio de estos tiempos debemos estar cerca cada día, más cerca del Señor. Los tiempos son difíciles, son peligrosos, y es necesario, mi hermano, que en vez de, en el momento de la aflicción, de la angustia, alejarnos, entender que meternos en la palabra, estudiar las Escrituras, vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades, a nuestras muchas veces preguntas que nosotros tenemos. Aquí la encontramos, porque la palabra del Señor, vuelvo a repetir, no es como cualquier libro que usted pueda leer de historia, de ciencia ficción, sino que es una palabra viva, una palabra que puede penetrar nuestras vidas. Y es por eso, mi hermano, que es importante poder
acercarnos cada día más al Señor a través de la palabra. La palabra del Señor, como dije, no solamente nos trae para edificarnos en un alimento espiritual, ¿cierto? Dando una seguridad de vida eterna y consolarnos, sino solamente puede salvar almas. Para esto también el Señor nos dejó esta escritura para poder tener un encuentro con el Señor, poder entender, ¿cierto?, lo que significa este evangelio que el Señor dijo a través de su palabra, que Él iba a preparar una morada para cada uno de nosotros. Por eso, ¿cómo lo vamos a entender? Estudiando las Escrituras. Santiago 1:21 dice: por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué importante, qué maravilloso es el consejo de la palabra del Señor. A través de ella podemos salvar nuestras almas. Yo creo que en medio de estos tiempos debemos entender y hacernos nuestra aquel salmo que dice que tus pies, ¿cierto?, que la palabra del Señor es lumbrera a nuestro caminar. Qué importante entender eso en estos tiempos. La palabra del Señor tiene que ser la que alumbre en nuestra vida. Hoy, que hay muchos engañadores, hay muchos que varias veces, ¿cierto?, no han querido engañar, pero ahí está la palabra. La palabra debe ser atesorada en el corazón, no solamente oída, sino que hacerla y ponerla por obra. Eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Mi hermano, ¿por qué? Porque por muchos, usted hablando de la palabra, enseñando de la palabra, muchos van a alcanzar esta salvación. Si no por nada el Señor dejó múltiples ejemplos de hombres y mujeres que deseaban, ¿cierto?, una sanidad. Dios les regalaba esta salvación. Muchos que a lo mejor vecinos, vecinas y compañeros de trabajo necesitan una palabra. Y a lo mejor decimos, no tengo nada para dar. Aquí está, mi hermano, una palabra que consuela, una palabra que pueda edificar, que pueda levantar, que pueda dar nueva esperanza. Si esto, mi hermano, es un tesoro que el mundo no lo entiende, pero usted y yo debemos entender que aquí hay promesas maravillosas, maravillosas para los hijos del Señor. Entender que las promesas son para usted y para mí. Entender que lo que el Señor dejó en la Escritura son una bendición. Por eso, mi hermano, es una oportunidad maravillosa, ¿cierto?, de entender el objetivo que tiene la palabra del Señor. No solamente contar historia, no solamente mostrarnos la historia del Salvador, ¿cierto?, de la creación de este mundo, sino que mostrarnos también que Él, la palabra del Señor, nos da este alimento espiritual, nos edifica, nos produce una esperanza y da una seguridad de vida eterna, que usted no la puede encontrar en ningún lado. Pero vamos a la palabra, buscamos la palabra y el Señor nos contesta a través de ella. Qué bendición que usted pueda entender esto, porque el mundo no lo entiende, pero usted puede entender que a través de la palabra hay una fuente rica de bendición para usted y para mí, una fuente, ¿cierto? Y por eso que al leer la palabra, al estudiar la palabra, usted va a sentir cómo corren de esos ríos de agua viva. No muchos muchos pueden a lo mejor testificar, pero el que lo ha vivido lo puede testificar, lo puede, ¿cierto?, demostrar, porque Dios ha hecho algo en él, ha experimentado estas cosas maravillosas, que usted estudia la palabra y es como río, como que se alimenta, como se llena, ¿cierto? Y qué importante que a través de la lección, del estudio, sea acompañada de la sabiduría que entrega Dios. Por eso que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y esto, sin duda, como dije anteriormente, la palabra del Señor también nos entrega cómo ha sido creado el mundo a través de la palabra. Por eso que tenemos en Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire qué bendición, mire qué poder tiene la palabra del Señor. Por eso el texto base que nosotros leíamos, sin duda,
estas referencias las respaldan, las justifican, porque son palabras de Dios, una palabra viva, una palabra que penetra, que puede llegar, ¿cierto?, hasta las intenciones, en las reflexiones, en los pensamientos, la idea que tiene el hombre que sale desde el corazón. Por eso es que es importante, mi hermano, usted y yo, que el mensaje de la palabra del Señor sea exhortada, sea leída, no solamente en un culto, en nuestros hogares. En nuestros hogares, dando el tiempo de poder estudiar la palabra del Señor. Sin duda, a través del estudio vamos conociendo, ¿cierto?, aquel Salvador y cómo fueron creadas todas las cosas. La palabra del Señor es nuestro guía. La palabra del Señor es nuestra esperanza. Sin duda, la palabra del Señor también nos dice que será uno de los 3 libros quien juzgará. Se abrirá para juzgar a los hombres. Y bien dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. Las palabras que he hablado, ellas juzgarán el día postrero. Por eso, mi hermano, entendamos que la palabra del Señor es la vara que va a medir Cristo y va a utilizar en el día del juicio. No ve, mi hermano, la palabra del Señor va más allá de ser un libro que tenga, ciertos 66 libros en conjunto, sino que va más allá. Es entender de que la palabra es viva, que tiene poder, tiene autoridad, tiene para transformar, para regenerar, para tener nueva vida. Qué importante, mi hermano, que usted y yo tengamos esto pendiente, poder tener la atención en el mensaje que el Señor nos entrega día a día. Vuelvo a repetir, no solamente en nuestros cultos, en nuestros hogares, al momento de pedirle la palabra al Señor, en momentos críticos de nuestra vida, Dios llega con el mensaje justo. Porque Dios es así, Dios nos conoce, Dios sabe la situación en la cual estamos viviendo, pero vamos a la palabra, y la palabra nos levanta, nos restaura. Cuando nos estamos afligidos y el Señor nos da su palabra y nos dice, clama a mí y yo te responderé, entonces confiamos en la palabra. Pero así también Dios nos permite, ¿cierto? Y nos responde a través de ella, pero sin duda también nos corrige y nos exhorta. Dice la palabra del Señor, tiene que ser recibida como tal, como palabra de Dios, no palabra de hombre. Y en esto claramente Pablo nos daba estos ejemplos en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire, qué bendición es que usted y yo recibamos el mensaje, no de quien hable, de quien Dios use, sino entendiendo que viene de la boca de Dios. Entender que el mensaje que el Señor nos quiere dar es lo que Dios, ¿cierto?, quiere bendecir a cada uno de nuestros hermanos. Por eso es que es importante, mi hermano, que usted reciba con humildad, con sencillez el mensaje y no mire al instrumento, no mire a quién reparte este alimento, sino que usted pueda mirar que viene de la boca de Dios. Como dijimos al principio, ¿cierto?, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Qué bendición en poder entender y recibir el mensaje, recibir el consejo de su palabra, porque en ella vamos a encontrar una bendición especial. Qué maravilloso es poder entender, ¿cierto?, de que las palabras que se nos habla, que se nos enseña, no son palabras humanas, sino que son palabras reveladas de parte del Señor. Dice, y recibir la palabra con prontitud, ¿cierto?, de poder hacerlo velozmente y ejecutarlo. Por eso que Hechos capítulo 11, versículo 17, y dice, estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué maravilloso ejemplo que Dios nos da a través de su palabra.
no solamente eran oidores, sino que recibieron, ¿cierto?, con toda solicitud, con todo gusto, y escudriñaron las Escrituras todos los días, cada día, dice la palabra. Qué bendición, mi hermano, en poder entender que el mensaje que el Señor nos entrega va mucho más allá. No solamente quedarnos con lo que se nos entrega cada martes, cada jueves, cada domingo en nuestros cultos, sino poder estudiarla, poder examinarla, poder decirle: Señor, tú me hablaste tal este día, permíteme seguir alimentándome de tu palabra. Y ahí va creciendo, ¿cierto?, un deseo de poder estudiar, de poder conocer las Escrituras, para que así nadie lo engañe y usted tenga un fundamento firme, un fundamento que es necesario en estos tiempos, poder conocer la historia, ¿cierto?, y conocer la palabra del Señor. Qué bendición, mi hermano, y como dije anteriormente, ser recibida con atención y humildad. Y esto nos habla Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Qué importante, mi hermano, tener esta actitud de recibir el mensaje con humildad y con sencillez y con atención, porque es lo que nos pide el Señor, porque es el mensaje. Si podamos entender, mi hermano, de que cada vez que el Señor se abre la palabra del Señor, es que Dios nos va a hablar a través de ella. No hay nada más importante escuchar la voz del Señor. Dentro de un culto, lo más importante es la palabra del Señor, porque es el mensaje, lo que el Señor nos quiere decir. A lo mejor es lo que estamos fallando. Y aún en eso muchas veces rechazamos la palabra y la palabra queda botada. Pero lo importante, mi hermano, es que usted el mensaje, el consejo lo puede recibir porque viene de parte del Señor. Y claramente la palabra del Señor debe ser creída. Efesios 1:13 habla también, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, mi hermano, es importante que usted en esta hora pueda recibir el mensaje. Recibir a lo mejor lo que usted buscaba. A lo mejor llega el momento en que estamos en el proceso, la dificultad, y necesitamos una palabra de aliento. Pensamos que nadie, en cierto, nos recuerda, no hay nadie que nos puede decir una palabra que nos fortalezca, pero vamos a la palabra bendita del Señor. Y ahí el Señor estará hablando a nuestra vida, ahí estará aconsejándonos, ahí estará el Señor diciendo: hijo, yo estoy contigo. Qué maravilloso, mi hermano, entender que en momentos de dificultades vamos a la palabra, vamos al mensaje que el Señor nos tiene en este día. Cada día es un nuevo mensaje, es un nuevo consejo que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. Qué importante, mi hermano, es saber que lo rico, mi hermano, de la palabra del Señor, que es poder estudiarla, es poder buscarla al Señor y conocer con quién, ¿cierto?, yo un día me voy a encontrar por la eternidad. Si no estudio, si no busco, ¿cierto?, del Señor, como decía Juan 5:39, ¿cómo yo voy a saber con quién un día yo voy a morar una eternidad? Si la palabra del Señor es clara y dice que ellas son las que dan testimonio de mí, que ellas nos dan una seguridad de vida eterna. ¿Cómo usted sabe que hay una vida eterna? ¿Cómo usted sabe que hay una salvación? Que después de la vida terrenal hay otras vidas. La palabra del Señor nos da la seguridad. La palabra del Señor nos dice que hay un cielo nuevo y tierra nueva. Y qué bendición, mi hermano, entender de que la palabra del Señor sigue intacta, sigue fiel, sigue viva, sigue activa para penetrar en la vida de los hombres. Qué importante, mi hermano, porque a través de la palabra entendemos y conocemos que en Él hay vida eterna y que por sus llagas, estando enfermos, por sus llagas fuimos sanados. Qué importante, mi hermano, conocer la historia
de aquel que un día dio su vida por todos nosotros. Y para poder dar ya cerrando, mi hermano, es importante escuchar, pero no solamente escucharla, sino ponerla en práctica. Y esto lo encontramos cuando el Señor le dijo a su discípulo: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué bendición que Dios nos compare a un hombre, cierto, sabio, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué bendición, mi hermano, que usted esté edificado sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Pero ¿cómo voy a fundamentar, cierto? ¿Cómo voy a consolidar, cierto, mi casa sobre esta roca? Estudiando, conociendo la palabra del Señor. Porque también vendrán muchos en su nombre, y a muchos van a engañar. Pero si usted está cerca y escudriña las Escrituras, no hay nadie que lo mueva del momento, ¿cierto? No hay nadie que lo mueva del lugar donde usted se encuentra, porque usted tiene una roca en la cual usted construyó su casa, ¿cierto? Y nadie la va a derribar. ¿Por qué? Porque entendemos que la palabra del Señor para nosotros es la palabra bendita que viene de parte del Señor. Por eso, mi hermano, entendamos que el mensaje que el Señor nos da día a día tiene un objetivo para cada uno de nosotros. Alguien necesita un fortalecimiento, alguien necesita, ¿cierto?, tener fuerza espiritual. La palabra del Señor nos entrega el alimento diario espiritual. Alguien necesita, a lo mejor está triste y quiere alegrar su vida, a la palabra. Y Él dice que alegrará nuestros corazones. Necesitamos ser consolados, vamos a la palabra. Y dice que en medio de la aflicción Él nos consuela. Necesitamos que a lo mejor llegue alguien al Evangelio y no tengo cómo hablarle, háblele de la palabra, porque salvará almas necesitadas de una nueva esperanza, porque el mundo vive sin esperanza, pero usted y yo somos los encargados de poder dar este alimento y entregar una nueva esperanza a este mundo. Qué importante, mi hermano, también nosotros como cristianos, como hijos del Señor, entender que recibiendo la palabra con humildad y sencillez vamos a recibir una bendición especial. Muchas veces, mi hermano, y se ha dado es que al oír el mensaje del Señor pensamos que no era para mí, pero toda palabra es una bendición para nosotros. Y es una palabra para edificarnos, para levantarnos, para ir creciendo y conociendo cada día más del Señor. Hoy, vuelvo a repetir, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero encontramos un refugio. Encontramos una palabra de aliento, encontramos consolación, encontramos esperanza nueva, encontramos, ¿cierto?, una edificación a través del mensaje que el Señor nos entrega. Por eso, como iglesia del Señor, no perdamos esto tan importante que es el mensaje que el Señor nos entrega todos los días. Hoy, lamentablemente, hombres y mujeres se han desviado y el mensaje no es lo primordial, pero para nosotros el mensaje que el Señor nos quiere dar es lo más importante dentro de un culto y de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al momento de abrir la palabra, el mensaje, la Biblia, estamos, ¿cierto?, imaginándonos que se está abriendo la boca de Dios para entregarnos ese alimento diario, ese alimento espiritual para usted y para mí que es necesario. Por eso que en esta hora vamos a dar gracias al Señor por hacernos entender el objetivo de la palabra que el Señor ha dejado. ¿Por qué? Porque claramente entendemos, mi hermano, que la palabra del Señor debe ser una guía, debe ser, ¿cierto?, esa lumbrera a nuestro caminar, que nos pueda guiar en este camino oscuro para llegar un día a la eternidad. Por eso, mi hermano, tengamos en cuenta que el mensaje que el Señor nos entrega diariamente es una bendición que muchos no la tienen. Vamos a dar gracias al Señor por este mensaje que Él nos ha dado. Padre, te damos gracias por esta maravillosa bendición de poder entender, conocer, Señor, el objetivo, Señor, que tú has dejado tu palabra para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y permítenos, Señor, que aquel que está a lo mejor triste, está en aflicción, está angustiado,
En esta hora reciba palabra de aliento, reciba, Señor, fortalecimiento espiritual. Señor, que usted lo levante, lo restaure, lo regenere, Señor, para continuar este camino que está pronto de terminar. Gracias, Padre, te pido tu dulce bendición, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nuestro divino Salvador. Amén. Dios les bendiga ricamente.